Hola amigos. Estamos asistiendo al derrumbe del mundo colonialista de una forma más que palpable. La civilización que el nazismo ha sostenido, de unas sociedades opulentas que conseguían su opulencia a punta de OTAN, está llegando a su fin. También está llegando a su fin la estructura del mundo unipolar que ha dominado la esfera internacional hasta nuestros días a bayoneta calada. Un tiempo tenebroso donde la paz solo es un pequeño lapsus entre guerra y guerra, alimentadas por las hogueras de odio que se encargaban de mantener la llama eterna del exterminio y subjugación del diferente. Se inventaban de todo: religiones, instituciones, figuras decorativas con derecho de pernada, y demás formas civilizadoras, que todas confluyen en un mismo río sangriento. El río que arrastra todo lo que se oponga a que el poder absoluto siempre tiene que estar en manos de toda esa fauna. Y que el resto, el 90%, solo son esclavos subyugados para que los de la élite puedan dar rienda suelta a su hedonismo solo para señoritos. Pues todo esto, que ya lo ven en todos los rincones del planeta excepto en las esferas de la civilizadora Occidente, ha llegado a su fin desde el día que Rusia se decidió a dar el paso de cortar por lo sano. Todo está pendiente de cómo acabará esta historia. Quiero decir que acabará bien, si Occidente acepta su derrota de buen grado, uniéndose a la corriente arrolladora de los que quieren un mundo definitivamente diferente. Lo cual, y a decir por los promotores de la operación rusa, traería al mundo décadas de paz y de convivencia más armoniosa, haciendo a todas las personas el eje principal de las políticas. O por el contrario, si deciden que no lo aceptan, nos arrastraría todo el planeta a la locura de la extinción, porque eso también es tan inapelable, como que el sol, de momento, sale todos los días. Que esto que digo está sucediendo se ve a cada hora que pasa. La OTAN se está desmoronando porque solo era un holograma creado por su hegemonía, y que Falsimedia y Hollywood se encargaban de dispersar su falsa invencibilidad y su fanfarrona arrogancia, para con ello instalar en nuestras mentes la justificación de su derecho de pernada. Y así, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, Irak, Afganistán, Yugoslavia, Libia, Siria, Ucrania, etcétera, etcétera, no son más que simples ejemplos de su derecho al cobro de dicho tributo real, y ahora ven que se les está acabando el chollo, y por eso agudizan sus instintos nazis dispuestos a llevarse el mundo por delante antes de perderlo todo. Ya empiezan a adquirir conciencia de que están acabados, y lo que vemos a cada hora que pasa, es que ya ha comenzado la espantada, y esto hace que sea la fase más peligrosa del proceso, porque todavía no se han percatado del todo que están condenados a la derrota. En todas las esferas del planeta suena el eco de su desbandada, y ya no son pequeñas muestras, son grandes verdades que dentro de la sociedad occidental nos están dando un baño de realidad. No solamente el presidente croata Zoran Milanović, que habló sobre Rusia. Según él, el estado más grande ha sido provocado en un conflicto armado desde 2014, y preguntó a los líderes occidentales cuál era su plan ahora, porque él no estaba en guerra con Rusia. Hoy ha sido el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, que habló sobre esto durante una entrevista con Corriere della Sera, que ha dicho que apoyar a Ucrania no significa que el pueblo ruso deba ser confundido con un enemigo. Nunca apoye la idea de no permitir a artistas, deportistas y gente común. Necesitamos mantener abiertos los canales de diálogo, subrayó el italiano. Al tiempo que dijo que Italia se negó a suministrar armas a Ucrania, porque tras las críticas a Italia por parte de Medvedev, Roma se niega a suministrar armas a Ucrania. El jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia dijo que Italia se ve obligada a abandonar el suministro de armas a Ucrania. La declaración de Tajani se hizo en el contexto de fuertes críticas del vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, al ministro de Defensa de Italia sobre la inadmisibilidad del suministro de armas a Ucrania. En su declaración, Tajani enfatizó que Italia había decidido no suministrar a Ucrania armas ofensivas. Sin embargo, se proporcionarían armas defensivas ya que Italia busca proteger la independencia de Ucrania. Según Tajani, Italia no está actualmente en guerra con Rusia, por lo que el suministro de armas ofensivas es un paso inaceptable para Roma. A su vez, la definición de armas ofensivas es extremadamente vaga,
ya que algunas no incluyen tanques y una serie de aviones de combate como tales, por lo que la declaración de Tajani requiere una serie de explicaciones. También el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar francesa, el general Christophe Goumart, dijo que el líder ucraniano Volodymyr Zelensky está tratando de llevar a la OTAN a una confrontación armada con la Federación Rusa. Y uno de los líderes políticos, Florian Philippot, pidió a Francia que se retirara de la OTAN tras declarar un enfrentamiento con Rusia. El político francés Florian Philippot hizo un llamamiento a los líderes del país para que abandonen la Alianza del Atlántico Norte para no entrar en confrontación con la Federación Rusa. Según él, recientemente el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, anunció la disposición del bloque para una confrontación directa con Moscú y la introducción de una economía de guerra. Estos locos quieren la Tercera Guerra Mundial, dejemos la OTAN, subrayó el político francés. Anteriormente, Philippot desestimó los llamados del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para entregar aviones occidentales y misiles de largo alcance al régimen de Kiev, lo que considera una locura. Florian Philippot dice que después de algún tiempo, el jefe de Ucrania puede pedirle a la OTAN un arsenal nuclear. Hemos llegado a un punto en la Unión Europea, que todo el andamiaje construido por Estados Unidos y la OTAN, se está derrumbando. Las mentiras sobre el efecto de las sanciones, que es su principal baza, se desmoronan. Las sanciones a gran escala que se suponía aplastarían a Rusia están regresando a Occidente, fortaleciendo la posición de Moscú en el escenario mundial. Y nos asimos a cualquier clavo ardiendo que nos preste falsimedia para levantarnos la moral. La inflación en Europa está baja, pero los precios de los alimentos están subiendo. Hay muertes por hipotermia en Inglaterra. Nos decimos que la inflación está bajando porque la demanda está baja, y la demanda está baja porque las empresas están cerrando debido a los precios del combustible. El PIB de Alemania ha bajado, y nadie aparte de los habitantes de los jardines de la OTAN, debería sorprenderse. Hemos sancionado al mayor exportador de energía, al mayor exportador de cereales, y al mayor exportador de potasa. ¿Esperaba que los precios de los alimentos cayeran con este algoritmo? Ni el caso la manteca. La unidad de la OTAN se tambalea junto con Turquía, Suecia y Finlandia. Hungría reconoce oficialmente el sufrimiento de los húngaros en Ucrania, y se está considerando la partición de Ucrania. Emmanuel Macron sospecha que Estados Unidos está debilitando deliberadamente a sus aliados europeos. Y cuanto más dura esto, más débiles se vuelven los otanianos para enfrentarse a Rusia. En esta guerra, resulta que el tiempo, por el que habían apostado los lumbreras de la OTAN, ahora se ha puesto del lado de Rusia. Porque cuanto más tiempo dure esta guerra, pasará lo que nos ilustró el otro día nuestro amigo Francisco Fenitagoya López, cuando dijo que la OTAN es una rana que se está cociendo a fuego lento en su propia salsa, sin enterarse que se está muriendo. Las noticias que salen de Rusia indican que Vladimir Putin volverá a lanzar una especie de ultimátum como el que envió a la OTAN en diciembre de 2021, que la OTAN se retire de sus fronteras. Aparte de la salida de la OTAN a las posiciones de 1997, se insinúa entre los analistas que Putin pedirá retirar todas las áreas posicionales del sistema de defensa antimisiles estadounidense de esos mismos territorios, de Polonia, Rumanía, Noruega, etc. Para lo cual Rusia anunció su intención de utilizar todos los medios disponibles para enfrentarse a Estados Unidos, y en caso de amenaza de derrota estratégica, Rusia utilizará todos los medios disponibles. En el contexto de las amenazas de los Estados Unidos de infligir una derrota estratégica a Rusia, se supo que Rusia estaría lista para usar todos los medios que tenía al servicio para contrarrestar a Washington. La información sobre este tema fue proporcionada por el jefe adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov. Ryabkov no explicó qué medios y métodos específicos están en cuestión. Sin embargo, obviamente, en caso de amenaza de una derrota estratégica, Rusia estará lista para usar armas estratégicas, que en este contexto bien puede corresponder al concepto de usar armas nucleares. Esto sería en respuesta a que Estados Unidos estaría listo para suministrar armas a Ucrania, tanto como el tiempo y la situación lo requieran,
lo que indica que Washington está listo para una escalada directa, a pesar de las advertencias de Rusia. En cuanto a las voces discordantes dentro de Estados Unidos contra la guerra, crecen cada día. Por ejemplo, el general Mike Flynn dice que esta guerra es mala para Estados Unidos y mala para el mundo. Estamos a punto de entrar potencialmente en la Tercera Guerra Mundial, dijo el general Flynn, en un programa con Steve Bannon, el viernes pasado, y discutieron el final de la guerra de Vietnam hace 50 años y la situación actual en Ucrania. Acabamos de salir de Afganistán y hoy hay campos de exterminio en Afganistán, y nosotros, la mayoría de los estadounidenses, no sabemos que todavía estamos enviando dólares de los contribuyentes a los talibanes para ayudarlos, así que es una locura. Luego discutió la situación actual en Ucrania, y dijo que Estados Unidos está a punto de entrar en una guerra, y todavía no he escuchado a esta administración hablar sobre ningún objetivo vital de seguridad nacional. No sé cuáles son nuestros objetivos en Ucrania. Vamos a colarnos en esta guerra como nos metimos en otras guerras, como Vietnam, Afganistán, Irak, y esto se convertirá en un desastre absoluto. El general Flynn dijo que no podemos poner las armas en Ucrania que estamos poniendo ahí. La administración gastó $110 millones en Ucrania, lo que equivale a unos $200 millones por distrito del Congreso. Ese tipo de dinero podría estar fluyendo hacia este país en lugar de a Ucrania, hacia el bolsillo de alguien. Esto es malo para Estados Unidos y también es malo para el mundo porque estamos a punto de entrar potencialmente en la Tercera Guerra Mundial. Hablar de armas nucleares es absolutamente escandaloso, y definitivamente está sobre la mesa porque lo estamos escuchando desde ambos lados. Bannon luego le preguntó al general Flynn si estábamos sonámbulos en la Tercera Guerra Mundial. Tom Cotton, como muchos de los senadores que presionan por esto, y del lado republicano, se han olvidado de lo que acabamos de hacer en Afganistán, que fue un completo y absoluto desastre. Se rindieron a los talibanes y dejaron a los nuestros detrás de las líneas enemigas para valerse por sí mismos, y ahora estamos siendo conducidos a la Tercera Guerra Mundial, dijo el general Mike Flynn. Hoy también he leído en la web estadounidense Zero Hedge, que sospechan que Estados Unidos está bajo ataque en su territorio, dice el artículo, después de que un nuevo incendio masivo destruyó una granja comercial de huevos perteneciente al principal proveedor de Estados Unidos. Docenas de plantas procesadoras de alimentos fueron destruidas o dañadas el año pasado por incendios accidentales. Después de varios meses de una pausa en los misteriosos incendios que se extendieron por la industria alimentaria, NBC Connecticut informó el sábado sobre el primero importante del nuevo año. Más de 100 bomberos combatieron un incendio masivo en una granja comercial de huevos en Boza, Connecticut, el sábado por la tarde. Según Epoch Times, los bomberos pasaron horas extinguiendo un gallinero de 150 pies por 400 pies en Yandale Farms, que contenía alrededor de 100.000 pollos. Un camión cantina del Ejército de Salvación estaba en el lugar, proporcionando comida. Según el Ejército de Salvación, unos 100.000 pollos pueden haber muerto en el incendio. También dijo que no se habían reportado heridos. Yandale Farms es uno de los mayores proveedores de huevos de gallina de Estados Unidos. Sus huevos se encuentran en los principales supermercados. No está claro qué significará la ubicación de Boza dañada por el fuego para la cadena nacional de suministro de huevos de Yandale Farms. El incendio se produce en un momento en que Estados Unidos sufre una grave escasez de huevos, debido a que la gripe aviar acaba con decenas de millones de gallinas ponedoras, y se ha informado escasez de huevos en los supermercados de todo el país. Este podría ser el comienzo de otra serie de incendios sospechosos en las plantas de alimentos. Citando datos de Bloomberg, las noticias sobre incendios en plantas de alimentos aumentaron más que en una década, solo el año pasado. Extraño, ¿verdad? Algunos han especulado que las plantas de procesamiento de alimentos no se incendian accidentalmente al ritmo observado el año pasado. Otros preguntan, ¿está bajo ataque la cadena de suministro de alimentos de Estados Unidos? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.